Y entramos ahora en nuestro estudio del capítulo 3 de Juan. Y aquí tenemos el encuentro de Jesús con Nicodemo. Usted recordará que ya dijimos que este es un caso en el cual la división que se ha hecho entre capítulos no es lo más deseable. Por eso es que leeremos desde el versículo 24 del capítulo 2 sin pausa hasta el versículo 1 del capítulo 3. Escuche usted. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este hombre se había separado de la multitud. Nuestro Señor no se fiaba de la multitud porque él sabía que su fe no era genuina. Pero este hombre Nicodemo es un hombre sincero. Y vamos a conocerlo ahora. 3 cosas se dicen aquí en cuanto a él. Lo primero es que era un hombre de los fariseos. Eso significa que era miembro del mejor grupo en Israel. Los fariseos creían en la inspiración del Antiguo Testamento, creían en la venida del Mesías, creían en los milagros y creían en la resurrección. Era pues un hombre de los fariseos y su nombre era Nicodemo. Se nos da su nombre y es identificado como principal entre los judíos. De modo que podríamos decir que este versículo nos da las 3 máscaras que este hombre llevaba puestas. Esta es una descripción del hombre moderno. Era un hombre de los fariseos cuando se reunía con ellos. Cuando él estaba con ellos, era uno de ellos. Luego, cuando salía de entre los fariseos y caminaba por las calles, el público se apartaba para abrirle paso. Seguramente Nicodemo tendría puesta su vestimenta especial, sus filacterias y su manto de oración. Y la gente quizá diría, allí va Nicodemo, principal entre los judíos. ¡Qué hombre más destacado! Por tanto, creemos que Nicodemo adoptaría una actitud totalmente diferente con la gente en la calle. Pero su nombre era Nicodemo. Y debajo de estas 2 máscaras que llevaba, era simplemente Niquito. Hoy en día hay muchos hombres que viven así. Tenemos al señor que es comerciante y oficial de una gran corporación. Sale a la oficina por la mañana y aquellos que trabajan con él en la oficina le hablan y le llaman señor y se someten a él. En verdad no le conocen. Ellos creen que le conocen, pero no le conocen de veras. Luego este señor sale de la oficina y ve a algunos de sus clientes y cuando le preguntan en cuanto al negocio, él les responde, pues, todo anda bien. Luego, al mediodía, entra en el club para almorzar. En el mismo momento en que entra en el club, es un hombre diferente. No es ya el señor fulano de tal, presidente de la corporación, sino que ahora es simplemente uno entre muchos miembros del club. Los socios del club juegan golf con él y le conocen, se tutean con él y le llaman por su primer nombre. Él, por su parte, asume una actitud diferente y una relación diferente con ellos. Le preguntan en cuanto al negocio y él les responde, pues, todo anda muy bien. Luego, por la noche, después de cerrar el negocio, vuelve a su casa. Abre la puerta, entra, se quita el abrigo y se sienta en su silla favorita. Aquí otra vez es un hombre diferente, un hombre muy diferente. Su esposa entra en el cuarto y lo mira sentado allí, desalentado y sin las 2 máscaras que ha llevado puestas durante el día. Ya no es el comerciante, presidente de la corporación. Tampoco es uno de los muchachos en el club. Ahora es simplemente Paco, o Pancho, o lo que fuera su nombre. Su esposa le pregunta, ¿qué te pasa? Y él contesta, el negocio anda mal. Pues bien, aquí tenemos revelado abiertamente y con sinceridad la identidad de esta persona. Continuemos ahora leyendo el versículo 2 de este capítulo 3 de Juan. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre Nicodemo vino al Señor Jesús con la máscara puesta. Él dice, sabemos. Ahora, ¿a quién se refiere? Bueno, se refiere a los fariseos. Viene como un hombre de los fariseos. Está llevando puesta aquella máscara. A propósito, viene haciendo un cumplido genuino, no es hipócrita. Dice que los fariseos se han reunido y que saben que Él, es decir, el Señor Jesucristo, ha venido de Dios como maestro. Creemos que vino para hablar acerca del reino de Dios. Los fariseos querían establecerlo y librarse del yugo romano, pero no disponían de los medios para lograr esto. Ahora aquí viene este que es tan popular con las multitudes que le siguen a donde quiera que vaya, y por tanto los fariseos quieren unirse a él.
Ellos creen que Jesús ha venido del pueblito de Galilea y que por tanto no sabe cómo tratar a los políticos. Pero ellos sí lo saben, y por eso los fariseos creen que no sería malo combinar sus fuerzas. Por esto Nicodemo viene de una manera algo condescendiente a Jesús, pero siempre reconociendo que él ha venido de Dios como maestro. Ahora, las pruebas que él señala son los milagros. Tenía que reconocer los milagros. Ahora, fíjese usted, amigo oyente, que en aquel entonces nadie dudaba la realidad de los milagros de nuestro Señor. Los que dudan los milagros hoy en día son los profesores de teología liberal, que están separados por unos 2000 años y miles de kilómetros de la tierra donde todo esto ocurrió. Usted encontrará que ni los amigos ni los enemigos de Jesús jamás dudaron de la realidad de sus milagros. Continuemos pues con el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta es la razón por la cual creemos que Nicodemo vino para hablar acerca del reino de Dios. No vemos otra razón por la cual nuestro Señor se hubiera referido a ello. Nuestro Señor le interrumpe repentinamente y le dice: la cosa es que ni aun puedes ver el reino de Dios a menos que nazcas de nuevo. Ahora aquí tenemos a un hombre que es sumamente religioso y que es fariseo, y sin embargo, nuestro Señor le dice que no puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Esto, amigo oyente, es lo de importancia crucial. Pero bueno, tenemos que detenernos aquí. Oramos que el Señor le bendiga abundantemente. Continuamos hoy estudiando el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Y en nuestro programa anterior comenzamos a considerar el diálogo de Jesús con Nicodemo. Ya hemos visto que este hombre Nicodemo es diferente a la multitud. Era un hombre genuino, pero era un hombre que tenía 3 máscaras. Era fariseo, era principal entre los judíos y era simplemente Niquito. Hizo un genuino cumplido a Jesús y nuestro Señor nunca le acusó de ser hipócrita. Vino como fariseo hablando acerca del reino de Dios. Y vimos que nuestro Señor Jesucristo le interrumpe repentinamente y le dice que necesita nacer otra vez, que no puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Ahora, si es que este hombre vino para hablar del reino y de su establecimiento, lo cual creemos que hizo, entonces es cierto que esta declaración de nuestro Señor le desvió. Ahora se quita la máscara de fariseo, aunque todavía es principal entre los judíos. Continuemos entonces leyendo el versículo 4 de este capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo. Realmente la palabra que él usó significa también nacer de lo alto. Pero parece que Nicodemo solo pudo pensar en términos físicos, pues quitándose su máscara condescendiente de fariseo, le pregunta a Jesús: bueno, ¿y cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede uno que ya es adulto volver al vientre de su madre para entonces nacer de nuevo? Es que Jesucristo no estaba hablando en cuanto a un nacimiento físico, sino más bien de un nacimiento espiritual. El motivo de la confusión de Nicodemo era que aparentemente él no tenía ninguna capacidad espiritual para comprender lo que Jesús le estaba diciendo. Así es que Jesús trata de aclarar lo que decía. Leamos el versículo 5 ahora. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora quizás usted se esté preguntando, y bueno, ¿qué significa eso de ser nacido de agua y del Espíritu? Por una parte, hay quienes creen que el ser nacido de agua es una referencia al bautismo, pero permítanos decir, amigo oyente, que esta sería una expresión muy extraña si fuese una referencia a tal cosa. Por otra parte, tenemos el caso de muchos médicos que dicen que esta es una referencia al nacimiento físico, ya que es un nacimiento en agua, y el feto en el vientre de la madre está rodeado por agua. Bueno, sea lo que fuere, no creemos que nacer de agua signifique ninguna de estas dos cosas. Creemos que Jesús no estaba hablando aquí de las diferencias entre el nacimiento natural y el nacimiento espiritual, sino que estaba explicando cómo un hombre puede ser nacido de lo alto, o sea, renacido. Al hacerlo, dijo entonces que este nuevo nacimiento es producto del agua y del Espíritu.
Más adelante en este Evangelio, allá en el capítulo 17, versículo 17, Jesús dice, «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». La palabra es la que puede limpiar y santificar. En el capítulo 15 de este Evangelio, versículo 3, Jesús dice, «Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado». O sea que en muchas maneras y en muchos pasajes de las Escrituras, la palabra es comparada con el agua, es decir, la palabra de Dios. Creemos entonces que el nacer de agua en este pasaje significa que una persona solo puede nacer de nuevo mediante la acción de la palabra, o sea, las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo es quien toma las Escrituras y las usa. Creemos de todo corazón que nadie puede ser renacido sin la acción de la palabra de Dios. Y creemos que es por esto que Jesús le da tanta importancia al ser nacido del agua y del Espíritu. Si estudiamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontraremos que hay 3 relatos sobresalientes sobre 3 personas que se convierten, es decir, que nacen de nuevo. Y creemos que estos relatos nos han sido dados como ilustraciones. Primero tenemos la conversión del eunuco etíope, luego la conversión de Cornelio y entonces la conversión del apóstol Pablo. Estas 3 personas son representantes de las 3 familias de Noé. Uno es hijo de Sem, otro es hijo de Cam y el tercero es hijo de Jafet. Y en la conversión de cada uno de estos 3, la palabra de Dios fue utilizada por el Espíritu de Dios. El método de Dios parece ser este: la palabra de Dios usada por el Espíritu de Dios, dada mediante un hombre de Dios. Y estamos confiados de que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo que es necesario nacer de agua y del Espíritu, y que esto significa la acción del Espíritu de Dios, quien usa la palabra de Dios. Sin este renacimiento, amigo oyente, no se puede entrar en el reino de Dios. Continuemos ahora con el versículo 6 de este capítulo 3 de Juan. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La intención de Dios no es la de cambiar esta vieja naturaleza que usted y yo tenemos. El hecho es que no puede ser cambiada, es imposible. La palabra de Dios tiene mucho que decir en cuanto a esta vieja naturaleza que tenemos. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 8 de su carta, versículos 7 y 8, dice, «Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios». Dios no tiene un programa para esta vieja naturaleza que tenemos. No piensa recuperarla, ni mejorarla, ni desarrollarla, ni salvarla. Esa vieja naturaleza tiene que descender al sepulcro con nosotros. Y si el Señor viene antes de que descendamos al sepulcro, entonces tendremos que ser transformados. Eso significa que Él acabará con esa vieja naturaleza, pues ésta nunca, nunca jamás podrá ser obligada a ser obediente a Dios. El Señor Jesucristo dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Este es un axioma y por esto Dios no intenta salvar la carne de ninguna manera. Esta vieja naturaleza será reemplazada por la nueva naturaleza. Amigo oyente, es por esto que el nacimiento espiritual es necesario a fin de que podamos recibir una nueva naturaleza. La vieja naturaleza es categóricamente una naturaleza que no puede ser recuperada. Ahora en los versículos 7 y 8 el Señor continúa hablando a Nicodemo y le dice, «No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu». Nicodemo está ahora perdiendo sus máscaras y Jesús le explica esto. No se puede decir de dónde viene el viento ni a dónde va. Las corrientes de aire y los vientos son cosas sobre las cuales hay mucho que los hombres todavía no saben. El viento sopla de donde quiere. No podemos hacer nada para desviarlo ni cambiarlo. Hoy en día tratan de restarle fuerza a los huracanes allá en el Golfo de México y en la región del Caribe, pero hasta el momento no han tenido mucho éxito, que digamos. No nos es posible domar el viento. Ahora, aunque no podemos controlar el viento, sí podemos saber cuándo sopla. Usted y yo
Podemos estar parados en la calle y usted me dice a mí, hace mucho viento. Y yo le respondo, ¿cómo sabes? Usted me contestaría, pues lo siento y mira allí aquel árbol. ¿Ve cómo sus hojas son llevadas por el viento? Y fíjate en cómo se dobla el árbol. Sí, amigo oyente, podemos saber cuándo sopla el viento. Ahora no sé cómo explicarle, amigo oyente, el nacimiento espiritual. Yo sé que hay muchos libros que se han publicado hoy en día que tratan de explicarlo, pero la diferencia entre aquellos autores y yo es que parece que los autores de esos libros no saben que no lo saben explicar. Yo por lo menos estoy dispuesto a admitir que no lo sé. El Señor Jesús dijo, el viento sopla de donde quiere. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No lo entiendo por completo. Así es con el que es nacido del Espíritu. No le puedo decir exactamente cómo opera el Espíritu de Dios, pero sí me es posible saber cuándo está obrando en las vidas y en los corazones de su pueblo. Eso es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo aquí. Nuestro Señor le ha quitado ahora 2 máscaras a Nicodemo. El hombre que se para delante de Jesús ya no es un hombre de los fariseos, ni tampoco es principal entre los judíos. ¿Quién es entonces? Vamos a ver lo que dice el versículo siguiente, el versículo 9 de este capítulo 3 de Juan. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ahora se para allí simplemente Niquito. Se pregunta en cuanto a cómo estas cosas pueden ser, y veremos que nuestro Señor le habla muy claro. A propósito, a usted y a mí nos es posible ponernos las máscaras cuando estamos los unos con los otros, y hoy en día hay muchos que las llevan puestas. Cuando están con cierto grupo se portan de cierta manera. La máscara, amigo oyente, esconde cómo somos en verdad. Pero cuando venimos al Señor Jesús, tenemos que quitarnos todas estas máscaras. Jesús nos verá tal como somos en realidad y tratará a cada uno de nosotros de conformidad. Así trató a Nicodemo. Ahora el versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nuestro Señor aquí hace uso de la sátira. Le está diciendo a Nicodemo que él creía que Nicodemo era principal entre los judíos, y sin embargo, ahora se estaba portando como si Jesús le estuviera diciendo algo que no podía ser verdad. Dice que si esto es verdad, Nicodemo debe de haberlo sabido. Y entonces Jesús le pregunta, ¿no sabes esto, Nicodemo? Continuemos con los versículos 11 hasta el 13 ahora de este capítulo 3 de Juan. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Jesús le dice a Nicodemo que él no había recibido su testimonio, ni aun lo que le había estado hablando ahora. Y después de esto, vemos que hay un gran movimiento que se presenta aquí en el Evangelio según San Juan. Usted recordará que en la introducción a nuestro estudio de este Evangelio, dirigimos nuestra atención a lo que Jesús dijo allá en el capítulo 16 de este Evangelio de Juan, versículo 28, cuando dijo, «Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre». Y ahora dice, «Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo». Esa es la respuesta para quienes hoy en día creen que Elías y Enoc fueron al cielo cuando fueron traspuestos. No creemos que fueron al cielo porque hasta aquí el Señor Jesús dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En otras palabras, dice que Él es el único que puede hablar en cuanto al cielo porque Él es el único que ha subido al cielo. Ahora es verdad que hay muchos que han ido al cielo después de Cristo, pero en el Antiguo Testamento, cuando un santo moría, es decir, uno de los hijos de Dios moría, iba a un lugar que se llamaba el paraíso o el seno de Abraham. Nuestro Señor lo llamó así en Lucas, capítulo 16, versículo 22. No fue sino hasta después que Cristo murió y subió al cielo, y llevó cautiva la cautividad cuando llevó a aquellos que estaban allí a la presencia de Dios. Desde entonces, para el Hijo de Dios siempre ha sido verdad que estar ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor, como lo declara el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8. ¡Qué cuadro tan glorioso tenemos aquí! Leamos ahora los versículos 14 y 15 de este capítulo 3 de Juan.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Moisés puso aquella serpiente sobre el asta, debido al pecado del pueblo, todo lo que tenía que hacer uno que fuese mordido era mirarla. Y como Moisés había levantado la serpiente, así era necesario que Cristo fuera levantado. Como usted ve, amigo oyente, esa serpiente representaba el pecado del pueblo, y Cristo fue hecho pecado por nosotros en la cruz, y llevó allí nuestros pecados. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nuestro Señor le dice ahora a Nicodemo las palabras que probablemente son las más conocidas en toda la Biblia. Leamos el versículo 16 de este capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay dos cosas que necesitamos notar aquí. La primera es que nos dice que es necesario nacer de nuevo. Y la otra es que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estas dos cosas están relacionadas. Se necesita ambas cosas, la muerte y la resurrección de Cristo. Es necesario que Él sea levantado. Y siendo que Él ya ha sido levantado y que ya ha llevado nuestro castigo, ahora el Espíritu de Dios puede regenerarnos, puede hacernos nacer de nuevo. Pero no nos olvidemos que es necesario, imprescindible, nacer de nuevo. Esa es la única manera por la cual Dios nos puede recibir. Ahora, el motivo de todo esto es que de tal manera amó Dios al mundo. Dios nunca salvó al mundo por medio de su amor. Esa es la gran equivocación del día. No dice aquí que el amor de Dios salvó al mundo, porque el amor de Dios de por sí nunca podría salvar al pecador. Dios, amigo oyente, no salva por amor. Dios salva por gracia. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice con toda claridad en el capítulo 2 de esa carta, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, ¿cómo le salva Dios a usted? Dios le salva a usted, amigo oyente, por su gracia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, y aquí usted, amigo oyente, puede poner el nombre suyo, y yo puedo poner el nombre mío también, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora fíjese usted que junto con la palabra cree, está la pequeña preposición en. Significa creer en Cristo, es decir, confiar en Él como el único que llevó la pena del pecado. Esto es lo personal. Cada uno de nosotros individualmente necesita creer que Él murió en el lugar nuestro. Amigo oyente, es necesario que crea que Él murió por usted. Veamos ahora los versículos 17 y 18 de este capítulo 3 de Juan. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vemos aquí que cuando Jesús vino la primera vez, no vino como juez. Esto quedó bien aclarado en su conversación con aquel hombre en Lucas capítulo 12, que quiso que el Señor juzgara entre él y su hermano. Él le dijo en el versículo 14, «Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?» Jesucristo no vino como juez la primera vez, vino como Salvador. Pero la segunda vez, la próxima vez que venga, entonces sí vendrá como juez. Ahora dice que Dios no le envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que no cree ya ha sido condenado. Amigo oyente, si usted no cree, déjeme decirle que usted ya es condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquel maravilloso nombre es Jesús. Su nombre es Jesús porque Él es el Salvador del mundo. Cualquiera que cree en aquel nombre ya no está bajo la condenación, bajo la pena de muerte eterna, sino que tiene vida eterna.
Continuemos con los versículos 19 hasta el 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Lo ve, amigo oyente, que este es el juicio del mundo? El día en que el mundo crucificó a Cristo, el mundo hizo una gran decisión. Ahora debe ser juzgado por Dios, y de eso es de lo que se habla aquí. Recuerde que Jesús está hablando con Nicodemo aquí, y que Nicodemo era fariseo. Los fariseos creían que cuando viniera el Mesías, vendría como juez. El Antiguo Testamento presenta dos aspectos de la venida del Mesías. Uno es su venida como Salvador, llegando para morir, para pagar la pena. El otro aspecto es su venida como juez, y la palabra aquí significa esto. Razonaban entonces los fariseos que el Mesías sería un juez cuando viniera, porque dice en el Salmo capítulo 2, versículo 9, que los quebrantarás con vara de hierro. Daniel habla de él como juez del mundo entero, en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. El Salmo 45 habla del reinado del Mesías sobre el mundo con justicia. Y en Isaías 11, versículos 3 al 5, se habla acerca de sus juicios con justicia. Y también en el capítulo 42 de Isaías, versículos 1 al 7, se habla de sus juicios con justicia. Amigo oyente, el Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo con suma claridad que Dios no había enviado a su Hijo esta primera vez para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. La palabra que se traduce aquí por mundo es cosmos, y esto quiere decir que el propósito redentor de Dios abarca el mundo entero. No vino para condenar ni para juzgar al mundo, sino para salvarlo. En Cristo, amigo oyente, no hay ninguna condenación, pero aquellos que no creen en Cristo ya están condenados. Es pues nuestra oración, amigo oyente, que allí donde usted se encuentra, en este mismo momento, abra las puertas de su corazón al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y le permita constituirse en su Salvador personal. Hágalo ahora mismo y sea salvo por toda la eternidad. Que Dios le bendiga ricamente. Continuamos hoy estudiando el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. En nuestro programa anterior avanzamos hasta el versículo 21, y decíamos que este es el juicio del mundo. El día en que el mundo crucificó a Cristo, el mundo hizo una gran decisión. Ahora debe ser juzgado por Dios. Recordamos que Jesús estaba hablando con Nicodemo aquí, y que Nicodemo era fariseo. Ahora los fariseos creían que cuando viniera el Mesías vendría como juez, porque el Antiguo Testamento presenta dos aspectos de la venida del Mesías. Uno es su venida como Salvador, llegando para morir, para pagar la pena. El otro aspecto es su venida como juez. De modo que los fariseos razonaban que el Mesías sería un juez cuando viniera, porque el Salmo 2:9 dice, los quebrantarás con vara de hierro. También Daniel 7, 13 y 14 hablan de él como el juez del mundo entero. Asimismo, el Salmo 45 habla del reinado del Mesías sobre el mundo con justicia. Y el profeta Isaías en el capítulo 11, versículos 3 al 5, dice que juzgará con justicia y que será la justicia cinto de sus lomos. Y más adelante en el capítulo 42, Isaías vuelve a mencionar sus juicios con justicia. Así que, por todo esto, los fariseos habían llegado a la conclusión de que el Mesías sería un juez cuando viniera. Pero el Señor Jesús le dice con suma claridad a Nicodemo que Dios no había enviado a su Hijo esta primera vez para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Y la palabra que se traduce aquí por mundo es cosmos, lo que quiere decir que el propósito redentor de Dios abarca al mundo entero. No vino para condenar ni para juzgar al mundo, sino para salvarlo. En Cristo, entonces, no hay ninguna condenación, pero aquellos que no creen en Cristo ya están condenados. Hay muchos que piensan hoy en día que el mundo está en una etapa de prueba. Creen que Dios está sometiendo al mundo a un proceso judicial. Pero la realidad es que el mundo está perdido. Usted y yo estamos viviendo en un mundo perdido, amigo oyente, y no es necesario esperar hasta el juicio final para saber que el mundo está perdido.
Su situación es como cuando usted le pregunta a un hombre en la cárcel si está o no está dispuesto a aceptar un indulto o perdón. Y así es el Evangelio hoy en día. El Evangelio no es decirle a un hombre que está siendo juzgado. Él ya está condenado. Él ya está en la cárcel esperando la muerte, la pena máxima. Pero el Evangelio le dice que hay una oferta de perdón. La pregunta de mayor importancia es entonces si aceptará o no ese perdón. ¡Cuán maravillosamente claro es esto, amigo oyente! El Evangelio es para salvar a los que ya están perdidos. La condenación o el juicio es que la luz ha venido al mundo, pero siendo que el hombre es pecador por naturaleza, sus obras son malas. La Biblia dice aquí que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre que no ha nacido de nuevo es como las ratas, que siempre corren hacia el rinconcito más oscuro cuando se enciende la luz. Es natural que los hombres no quieran la luz, porque revela sus malas obras. Solo los que vienen a Cristo y solamente los que se vuelven a Él quieren la luz. Ahora, al comienzo de este programa dijimos que comenzaríamos nuestro estudio de hoy considerando a partir del versículo 22. Pero creemos que es necesario devolvernos un poco y leer una vez más los versículos 20 y 21 de este capítulo 3 de Juan. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Fíjese usted que en estos versículos nuestro Señor habla en cuanto a tantas cosas desde el punto de vista negativo. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Es mucho lo que se habla por allí en cuanto al poder del pensamiento positivo. Pero, amigo oyente, la verdad es que hay mucho poder también en el pensamiento negativo y en el hablar negativo. Escucha otra de las cosas negativas que el Señor Jesucristo dijo. Allá en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 17, leemos, «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». En el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45, el Señor dijo, «Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Y en el versículo 17 de este capítulo 3 de Juan, Jesús dice, «Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo». Pero Jesús añade aquí que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. En otras palabras, cualquiera que practique habitualmente lo que es malo, odia la luz. La luz y la verdad son lo mismo, mas el que practica la verdad, viene a la luz. Dice el versículo 21 de Juan capítulo 3. Pero el error y las tinieblas siempre andan juntos, siempre presentan un contraste total ante la luz y la verdad. Y con esto termina este relato sobre la entrevista entre Jesús y Nicodemo. Tenemos ahora el testimonio de Juan el Bautista. Leamos los versículos 22 al 24 de este capítulo 3 de Juan. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. En esos días Juan todavía podía predicar que el reino de los cielos se ha acercado, pues fue después de la tentación del Señor que encarcelaron a Juan. Esto es lo que nos cuentan los otros evangelistas. Continuemos ahora con los versículos 25 y 26 de Juan capítulo 3. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, «Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él». Esta es una declaración muy interesante, amigo oyente. Nos imaginamos que los discípulos de Juan estaban algo celosos y envidiosos de la popularidad de Jesús. Le sugieren a Juan que ni aún debe de mencionar el nombre de Jesús. Y luego implican que fue un error haber dado testimonio de él, en primer lugar porque ahora todos se iban a Jesús. Pero notemos la reacción de Juan el Bautista. Él hace una declaración muy clara y demuestra que él no tiene nada de envidia en su corazón. Leamos los versículos siguientes, versículos 27
hasta el 30 de este capítulo 3 de Juan. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Uno no puede evadir la gran importancia de esto, estimado oyente. Juan el Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento. La verdad es que él no pertenece a la era de la iglesia. Esto lo aclara con las palabras, el que tiene la esposa. Ahora, ¿quién es la esposa? La iglesia. El que tiene la esposa es el esposo, dice Juan. Entonces, ¿quién es Juan? Él es el amigo del esposo. Es verdad que él estará presente en la cena de las bodas del Cordero, pero él no forma parte de la iglesia. Es el último de los profetas del Antiguo Testamento y camina desde las páginas del Antiguo Testamento y llega hasta el Nuevo Testamento anunciando la venida del Mesías. Juan pues responde en el versículo 27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Esta verdad se repite muchas veces en las Escrituras. El Señor Jesús mismo dijo allá en el capítulo 6 de este Evangelio de Juan, versículo 65, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¡Cuán grandes son estas declaraciones, amigo oyente! Y luego Juan dice que es necesario que Jesús crezca, pero que Él mengüe. Su ministerio ahora viene llegando a su fin. Leamos los versículos 31 al 36 de este capítulo 3 de Juan. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan pone muy bien claro que el Señor Jesucristo es superior, y da este maravilloso testimonio en cuanto al Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. La tiene ahora mismo. Estimado oyente, esto no se puede expresar en forma más clara. Juan el Bautista predicó el Evangelio como usted bien lo puede ver. Proclamó que los hombres están perdidos sin Cristo, pero que pueden tener vida eterna por la fe en Cristo. ¿Qué testimonio tenía este hombre? ¿Qué testimonio tan grande para el Señor Jesucristo? Y bien, así concluye nuestro estudio del capítulo 3 del Evangelio según San Juan.